con los conceptos. Nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre macroeconomía y microeconomía? Ambas son ramas de la teoría económica. Por un lado, la microeconomía estudia el comportamiento individual de cada agente económico, es decir, estudia el comportamiento de los consumidores y de las empresas, mientras que la macroeconomía estudia el agregado, eh, las variables agregadas de una economía. ¿No? Si, por ejemplo, la microeconomía estudiaba cómo decide una persona sobre cuánto empleo necesita para vivir, la macroeconomía se ocupa de estudiar el desempleo agregado. Entonces, por ejemplo, en microeconomía hay modelos simples donde nos dicen que las personas consumen bienes y también les gusta consumir ocio, dependiendo de cuánto necesitan de ocio y cuánto necesitan de consumir bienes. El consumidor va a tratar de agarrar sus horas de ocio para trabajar y con eso poder comprar bienes de consumo, como alimentos y ropa y todo eso. Entonces, esa decisión por cuánto trabajar y por cuánto consumir es una decisión de un agente económico y por tanto es la microeconomía, pero el comportamiento del desempleo en total es estudio de la macroeconomía. Entonces, la variable desempleo es como la suma de las decisiones de cuánto trabajar de todos los consumidores de la economía. Entonces, igual, por ejemplo, en la microeconomía vemos cuáles son los determinantes para que una persona consuma un bien, si ese bien es inferior, normal o de otro tipo. Y en macroeconomía ya vemos el agregado de todo ese consumo. Todo el consumo se va a llamar demanda agregada y hay modelos para explicar la demanda agregada. La única diferencia es que en microeconomía, agentes particulares, macroeconomía, variables agregadas. La segunda parte nos dice, el segundo concepto. Aprendimos que los economistas tienen términos especiales para las elasticidades según su magnitud. Se le puede llamar a la elasticidad inelástica, elástica, unidad elástica, perfectamente elástico y perfectamente inelástico. Cuando han estudiado las elasticidades, aparecen esos conceptos. Entonces, pongamos algunos ejemplos y casos donde se utilizan estos. Entonces, a mí me gusta empezar siempre por el ejemplo de la inelasticidad. Piensen, eh, por ejemplo, en un elástico, en una liga. Si decimos que una liga es inelástica, quiere decir que si le impregnamos un montón de fuerza para estirarla y, y este objeto no se estira, es inelástico. Entonces podemos decir, por ejemplo, que acá tenemos un bien que su precio es este, y esa es la cantidad, y digamos que ese bien es, por ejemplo, la insulina. La insulina es un medicamento para las personas diabéticas. La persona diabética que deja de consumir insulina está en alto riesgo de morir. Entonces, las personas con diabetes están obligadas a consumir sí o sí este medicamento. Inclusive si no tienen dinero, tienen que buscar en cualquier lugar para, para consumirlo. Entonces, esa demanda por insulina es inelástica. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo impregne un montón de fuerza cambiando los precios, puedo cambiar el precio hacia arriba o hacia abajo, la cantidad demandada por insulina va a ser la misma. Trato de estirar el precio aumentándolo
pero eso no provoca ningún cambio en la cantidad. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo clásico de inelasticidad, de una demanda inelástica. Y en este caso vamos a hablar de inelasticidad perfecta, porque no cambia nada, absolutamente nada. Un ejemplo de elasticidad perfecta es todo lo contrario. Yo aplico una fuerza y por más pequeña que sea esa fuerza que aplico sobre los precios, mi demanda se va al cielo o mi demanda se va directamente a cero. Entonces, por ejemplo, grafiquemos esto. El precio acá, la cantidad acá. Y supongamos que tenemos dos panaderías, una al costado del otro. Ambas panaderías venden un pan idéntico, con los mismos ingredientes, el mismo sabor, todo. Entonces, lo que sucede es que ambas panaderías venden el pan al mismo precio. Por tanto, su precio, digamos, es 10 centavos por pan. Si a una de esas panaderías se le ocurre subir el precio a 0.11, es decir, un cambio chiquito en precios, todos los consumidores se van a ir a la otra panadería porque es lo mismo, es el mismo bien. No tiene sentido pagar un centavo más por lo mismo. Entonces, en ese caso, un pequeño cambio del precio baja la demanda de los consumidores a cero. Por el contrario, si esa panadería baja su precio en un centavo, es decir, 0.9, todos los consumidores se van a ir a esa panadería que tiene un centavo menos el precio. Es decir, toda la demanda se va a ir a él, va a tener una demanda, entre comillas, infinita. Entonces, eso quiere decir que si se pasa un precio adicional, la demanda va a ser cero. Y si baja un centavo, va a ser infinita. Entonces, es un ejemplo de elasticidad perfectamente elástica. Luego nos habla de inelástico y elástico. Entonces, lo elástico y lo inelástico está entre estos extremos. Entonces, diremos que una demanda, Kp, Kq, diremos que una demanda, mientras más empinada esté, es decir, mientras más, esto está por ejemplo, acá en el eje, mientras más empinada esté, o sea, esté más parada, es más inelástica. Y mientras menos empinada esté, digamos que es más elástica. Entonces, por ejemplo, vayamos a nuestra elasticidad precio de la demanda que hemos visto en clase, que sería el cambio porcentual en la cantidad demandada, esto es el cambio porcentual en la cantidad demandada, sobre el cambio porcentual en precios. Si operamos eso sería esto. Y eso para cambios pequeños en precios es equivalente a decir esto. Derivada de P respecto a P por P entre Q. Entonces, si eso es igual a 0, quiere decir que en el numerador había un 0 y abajo cualquier número. Entonces, este diferencial de P era 0 y este diferencial de Q era 0 y este diferencial de P cualquier número A. Entonces, esto sería una elasticidad perfectamente inelástica, ¿no? Puedes mover el precio como quieras, pero la cantidad no se mueve. Si la elasticidad es 1,
quiere decir que ante un cambio de 1%, perdón, ante un cambio de 1% en precios, cambia en 1% la cantidad. Eso es lo que llamamos elasticidad unitaria. Y si, por ejemplo, tenemos que este precio es cualquiera, y esta cantidad es infinito, tendríamos una elasticidad perfectamente elástica, ¿no? Cualquier cambio en P hace explosionar el cambio en Q. Y con eso cerramos el concepto 2. Luego el concepto 3 nos dice, define el excedente del productor y el excedente del consumidor. Como acá no nos dicen si es excedente del consumidor bruto o neto, o excedente del productor neto o bruto, vamos a asumir que es excedente del consumidor neto. Entonces el excedente del consumidor, vamos a decir que es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar el consumidor menos lo que realmente paga. Y el excedente del productor, diremos que es la diferencia entre lo que recibe el productor por el bien vendido menos lo que le cuesta producir. Pues ya hemos visto en nuestros ejemplos que tenemos acá la oferta, la demanda. Entonces, todas estas líneas representan la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar por un bien menos lo que realmente paga, que es el precio. Ese sería el excedente del consumidor. Y la diferencia entre lo que recibe el productor, que es el precio, con lo que le cuesta, la oferta también nos da información de cuánto le cuesta producir a la empresa. Eso sería el excedente del productor. Luego la pregunta 4 nos dice qué significa el término utilidad, cómo se relaciona con la función utilidad. A ver, la utilidad es, entre comillas, una magnitud que nos permite ordenar nuestras preferencias. Sin embargo, la utilidad solamente tiene interpretación. La utilidad en realidad es un número que se le asigna a una canasta de bienes según las preferencias del consumidor. Entonces la utilidad en realidad sirve para darle una magnitud a la satisfacción que tenemos por consumir una canasta de bienes. Sin embargo, esa utilidad solamente es interpretable de modo ordinal, más no cardinal. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos que una canasta nos da, una canasta digamos X1, X2, nos da una utilidad de 2 y una canasta, digamos, con estos bienes nos da una utilidad 4, no podemos decir que la canasta 1 y 2, de que la canasta 2 me da el doble de utilidad que la canasta 1, porque no es cardinal. No nos está dando una magnitud que se puede interpretar en términos numéricos. Lo único que nos puede decir es el orden. Solamente podemos decir que la canasta 2 me está dando más utilidad que la canasta 1, pero no puedo decir que me está dando el doble de utilidad. Y la función de utilidad es exactamente la que asigna este valor. La función de utilidad es acá ponemos la función de utilidad
asigna un valor numérico a las preferencias o a las canastas que representan preferencias. Entonces podemos tener cualquier función de utilidad, una utilidad que depende del bien X y del bien Y, que tiene la forma siguiente. Por ejemplo, 2 veces X más Y. Entonces, esa función de utilidad me está diciendo que el bien Y, pues, perdón, que una unidad del bien Y puede ser sustituida por 2 unidades del bien X. Perdón, una unidad del bien X puede ser sustituida por 2 unidades del bien Y. ¿Por qué? Porque si 2 unidades del Y me da la misma utilidad de 2, pero una unidad, acá está mal esto. Una unidad del Y, perdón, 2 unidades del rayos. Una unidad del X, estoy medio disperso, sorry. Una unidad del X me da la misma utilidad que 2 unidades de Y. Entonces, es esta función la que me permite dar un valor numérico, porque acá multiplico y me sería la utilidad 4. Esta función de utilidad puede cambiar dependiendo de cómo sean los bienes. Por ejemplo, una función de utilidad de este tipo me estaría diciendo que el Y me da utilidad, perdón, que el X me da utilidad y el Y me da desutilidad, porque es negativo. Por ejemplo, si acá fuera una unidad del X, una unidad del Y, mi utilidad sería 0,5. Entonces, es esta forma de la función de utilidad la que asigna esos valores que nos permiten ordenar las preferencias, más no darles un valor numérico, un valor como lectura en magnitud. En la parte 5 nos dice, mencione por lo menos 3 factores que puedan variar la curva de demanda de pizzas de un individuo. Ejemplo, que suba o que cae. Entonces vayamos al mercado de pizzas. Si graficamos el mercado de, tendríamos acá P y acá tendríamos Q. La demanda tiene pendiente negativa. Por ejemplo, agarremos este precio acá, este precio fijo. Si a ese precio fijo las personas quieren esa cantidad, pero puede usar un choque de cualquier tipo. Si a ese mismo precio las personas ahora quieren mayor cantidad, entonces la curva estaría más o menos por acá. Diríamos que esto es una ampliación, un aumento de la demanda. Pero si desde este punto decimos que ahora al mismo precio los consumidores quieren una menor cantidad, diremos que hay una reducción de la demanda. Y la pregunta es, ¿qué tipos de factores ocasionan que haya un aumento de la demanda o una reducción de la demanda? Entonces acá tengo un slide donde tengo varios ejemplos interesantes. Ya. Por ejemplo, hay 6 grandes grupos que pueden afectar la demanda. 1, los precios relacionados con los bienes, por ejemplo, sus bienes sustitutos y sus bienes complementarios. 2, de cómo se va a comportar o cómo se espera que se comporte el bien de este bien en el futuro. 3, el ingreso de los consumidores. 4, el ingreso de los consumidores en el futuro, es decir, cómo
lo que esperan ganar los consumidores en el futuro. Luego, también puede ser el tamaño de la población. Y finalmente, las preferencias de los consumidores. Entonces, acá tenemos un ejemplo, primero, el de demanda de carne. La carne y el pollo son sustitutos. Entonces, diremos que si, por ejemplo, el precio del pollo sube, eso va a ocasionar de que la gente consuma menos pollo y, por tanto, migre a consumir otro tipo de carne. En este caso, va a migrar al consumo de carne de res y, por tanto, nuestra demanda se va a ampliar por este tipo de carne. Entonces, en el caso de que exista bienes sustitutos, que el precio de este bien sustituto aumente, genera que nuestro bien aumente su demanda. Un ejemplo con bienes complementarios está a su derecha, donde dice demanda de muebles para TV. Entonces, los muebles para televisor son complementos de los televisores. Si yo compro un televisor, tengo que comprar necesariamente un mueble donde ponerlo. Entonces, ¿qué sucede si el precio de los televisores cae drásticamente? Por ejemplo, en esa época del Mundial, donde los precios de los televisores bajaron un montón y todo el mundo quería televisores. Entonces, como todos están queriendo televisores, también van a querer muebles y, por tanto, nuestra demanda de muebles aumenta. Luego, también puede mover la demanda de un bien el precio esperado de ese bien. Pensemos en el ejemplo de los iPhones. Nosotros esperamos, cuando sale un iPhone, sabemos que el iPhone va a bajar de precio. Entonces, digamos, ahorita queremos comprar un iPhone 8, ¿ya? Queremos comprar un iPhone 8, que ya es un poquito atrasado, pero eh, creo que ya está en el 10, algo así. Pero ya bueno, queremos comprar un iPhone 8, pero sabemos que ese iPhone 8, con el tiempo, quizás en un par de meses, va a seguir bajando más. Entonces, como yo sé que ese bien va a bajar de precio en el futuro, prefiero no comprarlo hoy, sino comprarlo acá de 2 meses. Sé que no va a haber mucha diferencia porque el iPhone no, que compre hoy o que compre en 2 meses no me va a hacer mucho daño, pero sí me voy a ahorrar algunos cientos de soles por esperar. Entonces, eso puede empujar a que deje de consumir hoy, por tanto, mi demanda de iPhone se reduce. Luego, los ingresos de los consumidores también puede afectar. Si las personas tienen más ingresos, por ejemplo, me suben el sueldo, lo que voy a hacer es consumir más carne, ¿no es cierto? Más carne, quizás más bienes de lujo, más entretenimiento. Entonces, mi demanda por esos bienes aumenta. Es decir, va a la derecha, como ven la flecha en su gráfico de demanda de carne. Pero sucede que algunos bienes no se comportan así. La mayoría de bienes sí se comportan así, que aumenta el precio y yo demando más. A esos bienes se llaman normales. Pero hay bienes particulares que se llaman inferiores, donde sucede todo lo contrario. Aumenta el ingreso, pero los consumidores demandan menos de ese bien. Y un ejemplo típico es la menudencia. Cuando no tenemos mucho dinero, cuando los ingresos son bajos, las personas no pueden consumir carne de calidad, solamente consumen carne de poca calidad o menudencias. Entonces, en este caso, consumes menudencias cuando tu ingreso es bajo. Si aumenta tu ingreso, no vas a consumir más menudencia, sino la vas a reemplazar por quizás carne de mejor calidad, o pollo o pescado. Entonces, en este caso, aumenta mi ingreso, reduzco la demanda y por tanto la demanda se va a la izquierda. Y también puede depender no solo del ingreso que tenga ahora, sino del ingreso que yo crea que voy a tener en el futuro. Y eso se le llama el ingreso esperado. Esto es típico en el mercado de viviendas. Si yo tengo la esperanza que acá de un año
me asciendan de puesto y por tanto mi salario crezca considerablemente, quizás hoy día voy a preferir endeudarme para comprar una casa. Entonces, estoy esperando que en el futuro me vaya mejor, por tanto, hoy voy a comprar una casa. Entonces, en este caso, la demanda por casas, cuando espero que mi ingreso aumente, aumente. Y luego, este ejemplo que habla sobre la población. La demanda por bienes depende mucho de qué cantidad de consumidores tengas. Entonces, acá vemos un gráfico de demanda de alimentos. Si el tamaño de la población crece, evidentemente más gente va a demandar alimentos, entonces la curva se va a expandir hacia la derecha. Y esto es un ejemplo típico de migración. Si hay una migración masiva, más población va a necesitar alimentos y más demanda por alimentos habrá. Y finalmente, otro, otra, eh, otro choque que puede generar un aumento o disminución en la demanda las preferencias. O sea, un ejemplo que está pasando ahorita. Aparece una enfermedad, por tanto, salen las noticias de que necesitamos desinfectarnos las manos la mayor cantidad de veces posible al día. Por tanto, antes yo prefería usar desinfectantes una vez al día. Ahora mi preferencia cambia y quiero lavarme las manos 10 veces al día. Entonces, el cambio de preferencia hace que yo necesite ahora consumir más desinfectante y por tanto mi curva de demanda se debería expandir hacia la derecha. ¿No? Esos son ejemplos de por qué se puede mover la curva de demanda. Y ahora sigamos con el 6. ¿Cuál es la diferencia entre costos fijos y costos variables? Eso ya lo vimos en una sesión. Los costos fijos son aquellos costos que no dependen de la producción. Las empresas incurren en estos costos incluso cuando no producen. Por ejemplo, costos de alquileres, costos de algunos mantenimientos. Mientras que los costos variables sí dependen de cuánto se produce. Por ejemplo, si yo fabrico pantalones, evidentemente la tela va a ser un costo variable porque depende de cuánto fabrique. La mano de obra va a ser un costo variable porque si tengo que producir más pantalones, contrato más gente. Pero además podemos decir que los costos fijos están asociados al largo plazo, al corto plazo, y los costos variables a largo plazo. Por ejemplo, decimos que en el corto plazo, eh, las personas o las empresas no pueden modificar su modo de producción. Entonces, por tanto, tienen solamente costos fijos. Mientras que en el largo plazo, las empresas tienen la libertad de construir una fábrica, de contratar un montón de gente, por tanto, van a haber más costos variables. Así tienen preguntas, chicos. Entonces, pasemos al ejercicio 1. El ejercicio 1 me dice, suponga que la demanda de almohadas está dado por cantidad de demandas tiene pendiente negativa y la oferta de almohadas está dado por la siguiente expresión que tiene pendiente positiva. Encuentra el precio de equilibrio. Sabemos que en equilibrio los consumidores y los ofertantes tienen que ponerse de acuerdo, por tanto se debe igualar 100 menos P igual menos 20 más 2P.
Tenemos 3P es igual a 120, P es 40. El precio de equilibrio es 40. Ese precio de equilibrio podemos reemplazar en la demanda o en la oferta, cualquiera. Y con eso sacamos que la cantidad de equilibrio va a ser 60. Con eso solucionamos A y B. Y luego en la C nos dice, vuelve a confirmar tu respuesta, reemplazando el precio de equilibrio en la función de oferta. Si agarramos este precio de equilibrio, en la demanda hemos visto sale 60, pero si la reemplazamos acá, en la oferta, va a ser lo mismo, ¿no? 20 más 2 es 40, 60. Simplemente estamos confirmando de que si reemplazamos en oferta o en demanda va a ser la misma. Luego nos pide resuelva las elasticidades de demanda y oferta en el punto de equilibrio. ¿Cuál es más elástica, la demanda o la oferta? Veamos. Empecemos con la demanda. La elasticidad, precio de la demanda. Sabemos que es derivada de Q respecto a P por P entre Q. Como estamos hablando de la demanda, utilizamos la demanda. La demanda es esta. Demanda 100 menos P. Derivamos eso respecto a P, sería menos 1, por P entre Q. Pero sabemos que P en equilibrio es 40 y Q en equilibrio es 60. $40 entre 60. Tendríamos menos 2/3, ¿no? Luego vamos a la oferta. Esta es nuestra expresión de la oferta. Y nos dice que hallemos la elasticidad también en ese punto. Entonces, elasticidad, precio de la oferta, también sería derivada de la oferta, de la cantidad de oferta respecto a P por P entre Q. Derivada de Q respecto a P sería 2 por P entre Q, P sabemos es 40, y cantidad 60. O sea, ahí tendríamos que sería 4/3. Y nos pregunta cuál es más elástica. Sabemos que la más elástica es la que tiene una pendiente mayor o menor. Regresemos. Dijimos que la más elástica es la que tiene una pendiente menor. Más elástica, la de pendiente menor. Entonces, ¿cuál es la que tiene pendiente menor? Si lo veo acá, por ejemplo, acá sé que la pendiente es menos 1 y acá sé que la pendiente es 2. No me interesa los signos, solamente me interesa el valor absoluto, porque estamos hablando de cuán empinadas están. Acá sería 1, acá sería 2. Entonces, de ahí puedo sacar que la más elástica es la demanda. Ah, perdón, estamos al revés. Acá deberíamos al revés. Ya, en este caso, la más elástica sería esta. Les voy a explicar después por qué no sucede el otro. Ya, la más elástica sería esta. Nos importa más el valor absoluto. La más elástica sería la oferta. ¿Por qué al momento de hacer acá parecía que era al contrario? Porque si queremos saber la elasticidad, deberíamos, o la pendiente, perdón, deberíamos acá hacerlo al revés. Es decir, P es igual a 100 menos Q.
ya que debería ser P igual ¿dónde está P acá? 20 entre 2 más Q medios. Entonces acá sí veíamos que la pendiente era menos 1, y acá que la pendiente era 1 medio. Entonces ahí sí nos salía que la pendiente más echada era esta, la oferta. O sea, a veces nos podemos confundir, como me confundí hace un rato, cuando estamos viendo que la demanda, que la cantidad de demanda y la cantidad de oferta están despejadas, cuando en realidad para ver las pendientes debería ver que el P esté despejado. Sí, lo que nos está preguntando ahorita es cuál es más empinada. Entonces, para saber cuál es más empinada, solamente queremos saber cuál es la más parada. No nos interesa si está decreciendo o creciendo. Lo que nos está diciendo este valor en absoluto es cuál es el que se está moviendo más rápido ante cualquier choque. Entonces acá, por ejemplo, nos está diciendo que ante un choque del 3% va a haber un cambio de 2% en la demanda, y acá me está diciendo que un cambio de 3% va a originar un cambio de 4% en la oferta. Si bien es cierto, los cambios son negativos, son inversos, porque uno es positivo y otro negativo, el cambio más grande en valor absoluto va a ser el de la oferta. Y bueno, la parte nos dice exactamente lo que habíamos tratado de ver. Entonces, para graficar, siempre tenemos que despejar a P, es decir, esto. No podemos graficar solamente con estas de acá. Entonces, cuando despejamos, tenemos P acá y Q acá. Tendríamos 100 menos Q. Acá tendríamos 100. Que sería la demanda, que tenía pendiente menos 1. Y la oferta sería acá de 10 con pendiente menos 1 medio. Más 1 medio, perdón. Sería la oferta. Acá tengo el equilibrio, que habíamos ido que era 60, y que acá que era 40. Y ahí me pregunta exactamente si en ese gráfico aparecen las elasticidades. Entonces sí, ¿no? Porque la pendiente de la oferta y la pendiente de la demanda me está diciendo, me está dando información de la elasticidad. Si veo en ese caso que la oferta está más echada que la demanda, digo que la oferta es más elástica. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Escucha? Sí, dime. ¿Y no hay forma de ver la elasticidad, o sea, sin sacar la pendiente, solamente con lo que ya habíamos calculado, o sea, en la parte C? Sí, exacto. Si en la C sacamos el valor absoluto, da más elasticidades, la mayor, que es 4/3, sería Ya. la más elástica. Ah, ya, ok. Gracias. Tiene que haber una correspondencia. ¿A qué te refieres con correspondencia? O sea, que la pendiente más echada tiene que coincidir con Exacto. una mayor elasticidad. Sí, exacto. Por eso es que vemos que la oferta está más echada y tiene una elasticidad mayor. Ujú. ¿De acuerdo? Pasemos a la 2. Nos dice que el siguiente gráfico ilustra el mercado de carnes.
Suponga que el gobierno ha colocado un programa de soporte de precios a la compra de carne y ha colocado un precio de $4 por kilo. Bajo el programa, cada kilo de carne sin vender será comprado por el gobierno y colocado en almacenamiento a largo plazo. Nos vamos a graficar acá. Entonces, precio, cantidad. Nos dice que la oferta es esta. La oferta tiene pendiente positiva. La demanda tiene pendiente negativa. Nos dice que el equilibrio está en 1 en cantidad y 3 en precio. Pero el Estado pone un precio fijo acá en 4. Y en ese precio corta a la demanda en 0.5 y corta a la oferta en 1,5. ¿Cuál es el costo para los consumidores en el excedente perdido? ¿Cuál es el costo para los consumidores? Ok. En este caso, el gobierno está poniendo un precio por encima del precio de equilibrio. Entonces, en ese punto, lo que sucede es que acá en el punto verde que estoy marcando, al precio 4, las empresas están dispuestas a vender 1,5 de carne, pero los consumidores a ese precio solamente quieren consumir 0,5. Entonces hay más oferta que demanda, lo que vamos a llamar un exceso de oferta. Como hay exceso de oferta, de seguro va a quedar carne sin vender, y que en ese caso dice que el gobierno lo va a guardar. En todo este tramo que estoy marcando, no se ponen de acuerdo los consumidores y los vendedores. Entonces, el único tramo donde pueden estar de acuerdo consumidores y vendedores es en este tramo. Por tanto, el equilibrio en este caso va a ser este punto A. Pasado ese punto A, no se ponen de acuerdo nuestros consumidores y productores. Entonces, el punto inicial que teníamos, vamos a ponerle, mejor ese punto B, ese punto A le pongamos B, ¿ya? Y el punto A era este. Ese punto A es el punto sin intervención del Estado. Sin que el Estado intervenga era el punto A. Ahora con intervención del Estado es el punto B. Veamos el excedente del consumidor sin intervención del Estado. Sin Estado. El excedente del productor sin Estado. El excedente del consumidor con Estado. Y el excedente del productor sin Estado. Entonces, en el punto A se ponían de acuerdo sin el Estado y el excedente del consumidor debería ser todo este triángulo. Entonces, calculemos el área de ese triángulo. Sería 1 por... ¿en qué parte está cortando? En nuestro punto sería... por 6. Acá tendríamos 5. Calculen ustedes, tendríamos eso 1, 1, sí, 5. Entonces, corten en el punto 5. Entonces, en ese punto, esa área roja sería 1 por 2, entre 2, porque es un triángulo, sería 1. El excedente del productor sin Estado sería
esta área entre el precio y la curva de oferta. Ahora veamos qué área tiene eso. Sería 3. Sería 1.505. Acá sería 2. Sería 1. Ya. ¿Están viendo cómo estoy haciendo? Estoy haciendo esto. Si sé que por cada 0.5 en Q hay 1 acá, y sé que acá hay 1, entonces por tanto, por equivalencia, ese triángulo debería ser 2, ¿no? Para ver en qué pendiente está. Pero en qué punto está cortando la pendiente. Entonces estaría cortando la pendiente de nuestra oferta en el punto 1. Entonces, esa área azul sería 1 por 2 entre 2, 1 también. Ahora queremos saber el excedente del consumidor con estado. O sea, el nuevo precio con estado es este, perdón, este 4. Entonces nuestro excedente sería simplemente este. Hallamos sería 0.5 por 1 entre 2. Sería 0.25. Luego nos pide el excedente del productor con estado, que es con estado. Recordemos igual, es la diferencia entre lo que recibe nuestro consumidor, nuestro productor, que es el precio, menos lo que le cuesta, que es la curva de oferta. Sin embargo, nos paramos acá, porque en lo que viene ya no hay transacciones. Entonces ahora nuestra área del excedente del productor sería un trapecio. Hallemos el área de ese trapecio. El área de ese trapecio sería 0.5 por 2 más 1 por 0.5 entre 2. Sería 1 más 0.25. Entonces, la pregunta A podemos responder, ¿cuál es el costo para los consumidores en el excedente perdido? Entonces, hagamos variación del excedente del consumidor. ¿Cuánto ha variado? Sería la diferencia entre el excedente del consumidor con estado menos el excedente del consumidor sin estado. Sería menos 0.75. Entonces, para el consumidor, esta intervención del costado del estado le ha costado menos 0.75. Luego, en la parte B nos pregunta, ¿cuál es el costo para los contribuyentes de comprar la carne sin vender? Entonces, el Estado para ok. Luego nos dice que el Estado va a comprar la carne no vendida, ¿no? Entonces, el Estado, esta diferencia de
de 1,5 a 0,5 se la va a comprar el Estado, porque va a ser la carne que va a estar sin vender. Esa carne se va a quedar en los almacenes. Entonces, ese 1,5 menos 0,5 va a ser la carne sin vender. Y por tanto, esa carne sin vender va a tener que ser comprada por el Estado, que es lo que nos dice el enunciado, y lo va a comprar al precio de mercado, que en ese caso es 4. Entonces, 4 por 1 va a ser 4. O sea, al Estado le va a costar 4 unidades monetarias quedarse con esa carne. Luego nos pregunta la variación del excedente del productor. Entonces, igual excedente del productor con Estado menos excedente del productor sin Estado. 1,25 menos 1. Entonces, los empresarios están ganando por encima de lo que hubieran ganado sin intervención del Estado. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la pérdida para la sociedad por este impuesto? Si se dan cuenta, esta área que estoy marcando ahorita, este triángulo que estoy marcando rojo, está asociado primero a una caída en el consumo, porque antes se consumía 1 y ahora se consume 0,5 de carne, y además está asociado a que ahora el precio es mayor de lo que era al inicio. Entonces, esa área se va a llamar la pérdida del excedente social o pérdida de eficiencia social o el PES. Entonces, el PES va a ser la parte que sencillamente ha desaparecido, se ha esfumado. O sea, hallamos esa área que sería 2 por 0,5 entre 2. Eso sería 0,5. Entonces 0,5 se esfumó simplemente. Si vemos, el PES más el valor absoluto de la variación del excedente del productor y la variación del excedente del consumidor se van a netear, van a ser 0. Eso siempre, al momento de que hagan sus operaciones, más o menos comprueben eso, se deben netear siempre. Si no se netean, o sea, si no suman 0, no está bien. Luego nos dice, el presidente de la Asociación de Productores de Carne acaba de hacer la siguiente oferta a los consumidores. Diego, ¿qué Páganos significaba ese 4 por 1? Perdón. Allá. El Estado está diciendo, yo fijo el precio en 4, pero la carne que no se venda a ese precio, yo la voy a comprar. Eso lo dice en el enunciado. En el enunciado dice, bajo el programa, cada kilo de carne sin vender será comprado por el gobierno. Entonces, al precio de 4, las empresas tienen disponibles para vender 1,5, pero los consumidores solamente quieren consumir 0,5. O sea, esa diferencia que es 1, es la cantidad de carne sin vender. Esa cantidad de carne sin vender va a ser vendida al precio, que es 4. Entonces va a ser 4 por 1, 4. Gracias. Esa es la respuesta a la parte B. Entonces dice, el presidente de la Asociación de Productores de Carne acaba de hacer la siguiente oferta a los consumidores. Páganos 2.2 millones por mes permanentemente y presionaremos a nuestros congresistas para que abandonen el programa de soporte de precios. Entonces, ¿aceptará
los consumidores pagarle a la asociación de productores. A ver, veamos. Entonces, la pérdida de nuestros consumidores, esta variación del excedente del consumidor, es igual a menos 0,75. Eso está en millones, ¿no? No sería $750.000 de pérdidas. Entonces, un lobista, en ese caso el presidente de la Asociación de Productores, les dice, páganos 2.22 millones y presionaremos a nuestros congresistas para que abandonen el programa de soporte de precios. Lo que pasa en este caso es que nuestros consumidores dicen que no. Con el programa están perdiendo $750.000, pero les están pidiendo 2.2 millones. Entonces no tiene sentido. Prefiero seguir perdiendo 750.000 a perder 2 millones. La respuesta a esa pregunta sería que no aceptarían los consumidores. A ver, pasemos al 3. La pregunta 3 nos dice, para Mahir, el shampoo y acondicionador son bienes complementarios. A él le gusta usar un chorro de shampoo y uno de acondicionador cada vez que lava su cabello. Entonces, sabemos que los bienes complementarios se modelan como una función mínimo. Entonces tenemos utilidad, en este caso, la utilidad depende de cuánto shampoo y cuánto acondicionador utilice. Y nos dice que por cada unidad de shampoo tiene que utilizar uno de acondicionador. Entonces, por tanto, la relación es 1 a 1. Entonces, la función sería mínimo S, A. Si nos dijeran, por cada 2 unidades de shampoo utiliza uno de acondicionador, nuestra función hubiera sido la siguiente. Mínimo S2A. Si nos decían, por cada unidad de shampoo utiliza 2 de acondicionador, nuestra función habría sido mínimo 2S, A. Entonces tenemos eso al momento. En la parte nos dice, grafique un set de curvas de indiferencia para Mahir que ilustre la utilidad que él consigue utilizar shampoo y jabón. Acá precio, perdón, en ese caso estamos hablando de bienes. Entonces, a un lado debe ir shampoo, a otro lado acondicionador. Como sabemos que es tipo mínimo, los mínimos se grafican de forma de L. Pero debemos de considerar la curva de expansión. Si la relación es 1, 1, la curva de expansión va a ser 1, 1, es decir, así. Entonces, las curvas de indiferencia en forma de L tendrían su vértice en esa curva de expansión. Si, por ejemplo, nos decían este caso, que es esto, nuestra curva de expansión hubiera tenido que ser de la siguiente forma. Nos dice que por cada unidad de shampoo necesita 2 de acondicionador. Por tanto, esa curva de expansión hubiera sido más parada y esas L's hubieran estado acá. En el caso de este segundo ejemplo, esa curva de expansión hubiera estado más echada y por tanto las curvas de expansión estarían por ahí. Esa relación de cuánto estoy dispuesto a sustituir o cuánto debo consumir de un bien junto a otro bien me da la forma de la función mínimo y también cómo debe ser
el gráfico de diferencias. Luego me dice que el precio del shampoo es 4, del acondicionador es 2. Me dice que construya un presupuesto restringido y describe sus hábitos de compra. ¿Cuál será el kit de combinación óptima? En la restricción presupuestaria me dice que el gasto en shampoo más el gasto en acondicionador tiene que ser igual al ingreso del consumidor. Entonces, esa sería mi restricción presupuestaria. Luego, si quiero maximizar, acá no puedo utilizar Lagrangiano. No puedo utilizar Lagrangiano ni en funciones lineales, ni en funciones mínimos. Es decir, no puedo hacerlo cuando tengo sustitutos perfectos, ni cuando tengo complementarios perfectos. En este caso, lo único que tengo que hacer es igualar esto, S igual a. Eso lo reemplazo acá. Bueno, precio de shampoo por A más precio de acondicionado por S es igual a M. Precio de A más S igual a M. Acá está mal. Okay. Escrito doble. Este es A. Acá sería 2 veces A entre P es, perdón, todo esto. Tendríamos que nuestra demanda por acondicionador sería M entre P, entre la suma de precios. Y si eso reemplazo acá de vuelta, me saldría que el shampoo o la demanda de shampoo también es M entre PS más PA. Con eso ya tenemos las demandas. Además sé los precios y no sé el ingreso. A ver, asume el nivel de ingresos para mayo. No me da los precios, ¿no? Ahí vamos a ver si acá hay precios. Ya, asumamos que el ingreso es 12. No lo dice en el PDF, pero asumamos que es 12 para que haya solución. Simplemente reemplazamos, acondicionador sería 12 entre 4 más 2, 6, 2. Y shampoo también sería lo mismo, 2. Entonces el kit de este consumidor es 2 de acondicionador y 2 de shampoo. Ahora me dice, suponga que los precios cambian de manera que el shampoo cuesta 2 y el acondicionador 4. Entonces simplemente acá tengo un segundo momento donde sigo teniendo 12, pero ahora cambian los precios. Supongo que los precios cambian de manera que el shampoo cuesta ahora 2 y el acondicionador 4. Entonces simplemente se han invertido los precios. Entonces sigue siendo igual. 2 y shampoo también 2. Y la última parte me está cambiando. Me dice cómo cambiaría la respuesta de C si Mahir usa 2 chorros de shampoo y 1 de acondicionador. O sea, ahí cambia nuestra utilidad, que sería igual a shampoo, acondicionador, que utiliza 2 shampoo por 1 de acondicionador, entonces sería S,2A. Entonces, como dijimos, eso cambia
nuestros resultados, porque esto sería nuestra curva presupuestaria, sigue siendo la misma, pero al momento que reemplacemos esto, S igual a 2A, va a cambiar. Entonces, PS por 2A más PA por A es igual a M. Acá sería 3 PSA por A es igual a M. Acondicionador sería M entre 3 veces precio perdón, esto está mal despejado. A, 2 veces precio de shampoo más una vez precio de acondicionador M. Entonces, acondicionador, la demanda de acondicionador es M entre 2 veces PS más PA. Luego, si reemplazamos acá, nos va a salir que la demanda de shampoo sería 2 veces la demanda de acondicionadores, 2M entre 2 de A. Entonces ahí solamente les quedaría reemplazar los valores de los precios. Eso queda para ustedes. Y como hemos visto, el gráfico en este caso cambiaría, ¿no? Ya lo habíamos graficado antes. Cómo se graficaba este caso cuando se utiliza 2 de shampoo y uno de acondicionador. Entonces avancemos rápido con el otro porque se nos acaba el tiempo. En el 4 nos dice, considera el siguiente diagrama que grafica las preferencias de Gastón entre arroz y frijoles rojos. Gastón tiene un ingreso de 20, el arroz tiene un precio de 2, precio del arroz es igual a 2, y nos dice que la utilidad de Gastón depende de arroz y frijoles. Y nos da un diagrama ahí con 1, 2, 3, 4 curvas de utilidad. Y me dice, grafique la curva de demanda de Gastón por frijoles rojos, use los precios 2 y 4 en tu análisis, grafique tus resultados y conecta los puntos que trazaste para obtener la demanda de Gastón por frijoles rojos. Entonces ahí está un poco más complicado eso porque tenemos el gráfico. Ya, empecemos con el A. El A nos pedía, grafique la curva de demanda de Gastón. Curva de demanda de Gastón por frijoles rojos. Usa los precios 2 y precio 4. Un gráfico acá. Cantidad de frijoles, precio. Acá tengo, sé que la demanda es negativa, así que puedo graficar cualquier curva negativa. Y me dice que utilice 2 precios. Aunque mejor todavía no utilizamos esto, ¿ya? Solamente agarremos los precios. Precio 2 y precio 4. Y entonces al precio 2 tenemos lo siguiente. A ver, espérenme un toque.
Ya, por ahora graficamos así porque como no puedo poner. Entonces digamos que el precio 4 va a estar este, el precio 2 va a estar este. Todavía dejémoslo así porque en la siguiente ya vamos a verlo más claro. Luego me dice que suponga que el precio del arroz aumenta 3. El precio del arroz inicial era 2. Ahora el precio va a ser igual a 3. Y grafique la curva por arroz. Grafique la nueva curva por frijoles rojos usando los mismos precios usados en la parte A. O sea, precio 2, precio igual a 2 y precios igual a 4. Ya, entonces tenemos esta restricción presupuestaria. M es igual a precio de arroz por arroz más precio de frijoles por frijoles. Sabemos que el M es 20, que el precio de A es 2 y lo demás es una incógnita todavía. Nos agarremos eso y vayamos primero acá. Si el precio es igual a 2, entonces precio de frijoles. Si el precio de frijoles es 2, sucede que acá sería 20 igual a 2A más 2F. Y si vamos a nuestro gráfico, pueden ir al gráfico, por favor. Ahí dice, hay un gráfico pequeño. Entonces, en ese gráfico buscamos un punto donde haya una pendiente de A con B igual a eso está en función de arroz, ¿no? A es igual a 10 menos F. Entonces busquen en ese gráfico una pendiente que empiece en 10, pero una recta que empiece en 10 con pendiente 1. Vamos a ver, déjenme ver más o menos. Y ahí justo corta a la curva U4 en un punto donde arroz es 4 y frijoles es 6. Entonces arroz es 4 y frijol es 6. Luego utilizo el precio 4 y de vuelta reemplazo acá, pero con el nuevo precio. Acá sería 10 es igual a A más 2F. Si despejo A porque la A está en mi eje vertical, sería 10 menos 2F. Ahora busquen una restricción presupuestaria o grafiquen una restricción presupuestaria en ese gráfico que tienen en su PDF que tenga una pendiente de 2. Entonces voy a buscar una pendiente que tenga de 2. Y me estaría chocando justos en la curva U2, donde arroz es 4 y frijoles es 3. Eso quiere decir que en mi curva de demanda, cuando el precio es 4, voy a tener frijoles 6, perdón, frijoles 3. Y cuando tenga precio de 2,
mis frijoles van a ser 6. Luego me dice que en la parte B, supongo que el precio del arroz aumenta a 3. Entonces ahora tendríamos una restricción presupuestaria siguiente. 20 es igual a 3A más PFF. Primero empiezo con el precio de frijoles igual a 2. Solamente reemplazo, sería 3A más 2F. Despejo A. Tendría esto. 20 entre 3 menos 2/3 de F. Entonces busquemos una pendiente ahí. Si graficamos menos 20 entre 3 es 6,66 con una pendiente de 0,66. Si buscan en el gráfico eso, vamos a tener que eso sería 2. Sería frijoles 5 con arroz más o menos en 4.2, 4.3 más o menos. Luego, si pongo el precio 4, mi restricción quedaría así. 20 es igual a 3A más 4F. Sería 3A es igual a 20 menos 4F. A es igual a 20 entre 3 menos 4/3 de F. Entonces, si busco esa recta en ese gráfico, me sale que F es igual a, déjenme ver, F es igual a 2 y arroz es igual a 4. Entonces, si mi precio es 2 acá, mi precio está acá 4, igual me sale una curva, ¿sí? Donde en 4 demando 5 unidades de frijoles y en el precio 2 demando 2 unidades de frijoles. Eso sería la parte B. La parte C me dice, la demanda de Gastón por frijoles aumenta o disminuye por el resultado del aumento del precio del arroz. Entonces, la respuesta es, cuando el precio del arroz incrementa 3, es decir, en este punto B, la demanda por frijoles decrece. Y si no, si comparamos, por ejemplo, este 5 y estos 2. Si comparamos cuando el precio era 2 acá y el 2 era acá, antes demandamos solamente 6, ahora demandamos menos, inclusive solo 5. Entonces la demanda se ha reducido. En la parte D nos dice, la respuesta en C da el arroz y los frijoles como bienes sustitutos o complementarios. Entonces para eso tenemos que ver cómo se comportan en precios, ¿no? Entonces lo que me decía mi concepto de complementarios es que el aumento, por ejemplo, de mi precio de X originaba evidentemente una disminución de mi bien X, pero a la vez originaba una disminución de mi bien Y. ¿Eso se cumple en lo que hemos visto acá? Sí, ¿no? A ver, veamos. En este caso ha aumentado el precio del arroz. Ha aumentado el precio del arroz. Y en este caso, por ejemplo, vemos que el arroz era 4
0.3 con el aumento espérenme. Ya. Con el aumento de este precio, ¿qué debería pasar con la cantidad del otro bien? Debería disminuir, ¿no? Veamos, ha aumentado el precio y ha disminuido la cantidad de frijoles. Antes era 6, ahora es 5. Y antes era 3 y ahora es 2. Entonces, sí, ¿no? El precio del arroz ha subido y su complemento, que es el frijol, ha disminuido en cantidad. Entonces, sí es consistente con bienes complementarios. La verdad que esta dirigida se ha hecho bastante extensa. Entonces, el último ejercicio lo voy a poner en el solucionario porque ya se acaba la hora y es un poquito largo. Pero creo que hemos avanzado bastante. Chicos, hasta ahora preguntas. El 5 sí es largo, vamos a demorar mucho y nos vamos a pasar el tiempo. ¿Hasta ahí preguntas? Marco, ¿tienes alguna pregunta? Marco, ¿levantaste la mano? Sí, era de antes, me olvidé de bajar la mano. Ah, no hay problema. Está bien. Entonces, chicos, revisen los ejercicios de las dirigidas pasadas, de las calificadas, estos y la teoría, siempre un repaso y van a estar listos para su parcial. Sí, la PC2 lo tiene a cargo Leonela y me dijo que lo va a subir hoy día junto con las notas que faltan. Ya chicos, eso sería todo por hoy. El solucionario lo subo de esta PD, lo subo hoy mismo y ya nos estamos viendo en 2 semanas. Cuídense, suerte en sus exámenes. Si tienen dudas, me escriben al correo normal. Nos vemos, chicos.